desde el gobierno Duque y bueno, desde varios sectores de la oposición e incluso desde el partido de gobierno dicen, asuma, presidente, asuma, porque finalmente Estado es uno y el gobierno que siguió al de Duque no puede lavarse las manos de lo que dejó de hacer el gobierno anterior. Pues sí, el presidente Gustavo Petro, cuando se tenía alguna esperanza de que se realizaran los Juegos, dijo que se había cometido errores por ignorancia, pero hoy ya fue mucho más tajante en decir que esta decisión pues claramente tiene una responsabilidad también por parte de su antecesor Iván Duque. Mostremos rápidamente este trino que pone respondiendo a lo que dijo Ahmed Escaf. El gobierno de Duque, no, ese es el tema de los pasaportes, el gobierno de Duque... Ese es el otro, pero bueno. Ya hoy cuando por hoy, como tanto Petro se gobierna por Twitter, Andrea, entonces uno se puede enredar y confundir. Pero bueno, vamos con el trino entonces del presidente Petro haciendo referencia a que Duque incumplió. A que esto es culpa de Duque, que los panamericanos se perdieron por culpa del gobierno Duque. Veamos. Exactamente, entonces dice... Abajo, mire usted. El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos. Así lo dice la carta que me envió el Comité Olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año. Y bueno, entrega todos sus argumentos. Después muestra esa carta donde evidencia, mostremos el siguiente documento, que Paramount Sports, cuando le contesta al presidente Gustavo Petro, hace referencia al 30 de abril de 2021, por ejemplo, 31 de mayo de 2021. Y esa es la prueba que presenta el presidente Gustavo Petro para decir que también el gobierno Duque tenía responsabilidad. Y ahora sí mostremos entonces el trino de Víctor Muñoz, que fue el funcionario del DAPRE, el exdirector del DAPRE durante el gobierno Duque, que le responde a Gustavo Petro. Presidente, asumir responsabilidades es parte del trabajo. En el empalme se les informó del estatus de los Juegos Panamericanos. Su ministra de Deporte no convocó la comisión creada para este propósito, sino hasta 15 meses después. En fin, se están echando el agua sucia entre unos y otros. Pues queremos hablar con Víctor Muñoz, exdirector del DAPRE del gobierno Duque. Bienvenido aquí a Sigue la W. Y porque usted dice que el gobierno Petro debe asumir la responsabilidad, si también el gobierno al que usted perteneció tiene que asumir una parte. Muy buenas tardes Juan Pablo, a todos los oyentes y a quienes nos acompañan. Lo primero que hay que mencionar es este proceso, y cuando se firma el contrato marco con la ciudad de Barranquilla es en el mes de mayo del año 2021. Ese contrato marco tiene unas condiciones y una de las condiciones efectivamente era un pago el 30 de julio del año 2022. Sin embargo, el proceso que se había definido era la creación de una entidad para que se encargara de los Juegos Panamericanos, y en ese momento el ministro Guillermo Herrera se reúne con Panam Sport, se reúne con el Comité Olímpico Colombiano e inician las mesas de trabajo para definir una vía que fuera mucho más eficiente que crear una entidad. Y ahí es donde aparece la creación de esta comisión del comité organizador, que sería el que se encargaría de la ejecución de los Juegos. Esto termina sucediendo el 4 de agosto del año 2022. ¿Qué pasa? Los contratos, como es usual, tienen mecanismos para ir resolviendo los inconvenientes que se van presentando durante su ejecución, y eso permitió que en el mes de agosto, cuando se firma esta creación de la comisión, ya se le daba la vía jurídica para poder realizar el primer pago. Antes, sin tener esta vía, no se hubiera podido pagar. Esto fue informado en el proceso de empalme con la ministra, con la que en ese momento era la designada por el señor presidente Petro para el empalme, Marisela Urrutia, que después fue nombrada ministra. Entonces, responsabilidades, pues claro, nosotros tuvimos que hacer ajustes. Nosotros, una vez se firmó el contrato marco ciudad, iniciamos a trabajar en los diferentes temas donde efectivamente no se podía crear una entidad, sino era mucho más eficiente hacerlo a través de un comité para evitar temas de burocracia. Pero claramente el gobierno, ya en el desarrollo, el gobierno del presidente Petro, de su gestión con Panam Sports, tenía que pagar. Tanto es así que tuvo 15 meses antes de convocar la primera reunión de la comisión. Si usted mira, la comisión se crea el 4 de agosto, pero solo es convocada hasta el mes de noviembre, ya ni siquiera por la ministra Marisabel, sino por la ministra Astrid. Y en ese momento, solo en ese momento, la ministra se compromete a pagar en diciembre $4 millones y en el mes de enero otros $4 millones. ¿Y eso qué termina sucediendo? No se hace el pago y ya detona pues en un momento por parte del gobierno, que simplemente es doloroso. Acá más que responsabilidades perdimos como país algo que era supremamente importante para el Caribe y para la ciudad de Barranquilla. Regresamos al gobierno Gustavo Petro y a la bancada del Pacto Histórico. Representante Alejandro Ocampo, buenas tardes. ¿Qué le responde a Víctor Muñoz, exfuncionario del gobierno Duque?
No, veo, lamentablemente escucho una serie de excusas e imprecisiones para no tener, digamos, no tomar responsabilidad de lo primero. No es cierto lo que dice. En el convenio marco, en el contrato marco entre Pan Sport, la presidencia firmado por Iván Duque, por Lucena, por Elsa Noguera, por el alcalde de Barranquilla y por el presidente del Comité Olímpico, se establece la creación del comité organizador. Eso se hizo en mayo del 21. No se hizo luego, ni hubo mesas de trabajo, es mentira. Se hizo allí porque fue un tema preacordado con Pan Sport. De hecho, siempre se funciona a través de comités. Ese contrato que ellos firmaron tenía unas cláusulas. La primera cláusula es que ellos debieron reunir la comisión que se reunió el 7 de noviembre de 2023, debió reunirse el año 2021. Es decir, la gran preocupación del gobierno Duque no les dio para reunir y cumplir uno de los requisitos. 90 días se tendría que reunir el comité organizador. De hecho, para Pan Sport, lo más grave no es la plata. Lo más grave es que no había comité organizador. Ellos se comprometieron a pagar. Entonces crean en 4 de agosto, 3 días antes de irse Duque, de manera irresponsable por demás, crean un convenio administrativo entre la presidencia, Barranquilla, Atlántico, con el presidente del Comité Olímpico, y ahí crean la comisión. En esa comisión, además, el ministro de ese momento es el ministro de Cambio Radical, el doctor Herrera. Todos son de Cambio Radical, Elsa Noguera, el señor alcalde Pumarejo y el presidente del Comité Olímpico, amigo, muy íntimo, muy cercano a los Char. Crean un convenio de asociación con varias irregularidades. La primera es que él dice por una cantidad indeterminada de dinero, pero que se podrá luego determinar, y Colombia se compromete a pagar todo el dinero que eso cuesta. El TICRA tiene un monto. 2, no establecen nunca quién paga los 8 millones de dólares. A mí me da vergüenza decirles, pero eso nunca quedó establecido. Lo que ellos dicen es mentira. Nunca el gobierno nacional, de hecho, nunca había pagado esta serie de cosas. Jamás en todas las participaciones de Colombia la nación los había pagado. Entonces no quedó claro en el convenio quién pagaba qué, ni cuánto se aportaba. Ellos firmaron un convenio de manera irresponsable sin saber cuánto costaba y con cuánto costaban los juegos. Lo más grave de eso es que los mismos que firman el convenio con Pan Sport, que son Elsa Noguera, Pumarejo, el presidente de COT, firma el convenio de asociación luego entre la presidencia y el alcalde de Barranquilla, y ellos se autonombran el comité organizador. ¿Y sabe cuál es la primera función que se dan? Es elegir un ente que pueda operar los recursos. No es cierto lo que dice el doctor sobre que es una figura, no. Ahí dijeron muy claramente en el marco, en el convenio del 4 de agosto, que buscarían una entidad autónoma independiente. Ellos incumplieron durante 2 años no armar ese comité organizador. Segundo incumplimiento, no dieron nunca la póliza de garantía que pidió Pan Sport. Por eso en su carta reclamaba la garantía, porque el gobierno Duque jamás firmó la garantía. Tampoco pagó en el 2020, no pagó ni pagó Barranquilla, ni pagó Duque. El gobierno Duque no dejó un COMPES aprovisionando 800 millones de dólares, porque de hecho jamás quiso decir cuánto costaba. Y lo último que termina es que nunca convocaron el comité organizador. Tuvieron del 2021 de mayo, tuvieron año y medio, alrededor de 16 meses, y nunca cumplieron los compromisos. No pagaron, no dejaron la plata, y lo peor de todo, hicieron un contrato malísimo para el país. Imagínese esto, de arranque son 58 millones de dólares, Juan Pablo, donde, oígase usted que sabe, medios de comunicación, pagamos disque 20 millones de dólares, casi 100 millones de pesos por comprar los derechos de televisión de los Juegos Panamericanos. Y resulta que los derechos solamente van a ser de Pan Sport, y a Colombia solo le entregan la posibilidad de una señal para el interior del país. Sí, no, es que eso de los derechos, de cualquier evento deportivo es una cosa monstruosa. Fíjate, ¿sabes qué más hicieron que negociado? Otros 20 millones de dólares, entonces, para que Pan Sport escogiera una persona que produciera toda la televisión de los Juegos Panamericanos, que nosotros pagamos los derechos, pero no los tenemos, pues les pagamos 20 millones para que ellos los vendan. Y les dieron 18 millones más, se comprometieron 18 millones de dólares más para pagar los patrocinios deportivos. Y luego en el contrato aparece que Pan Sport, de 8 patrocinios de primer orden, le da 3 a Colombia. Permítame, representante, pero la tecnología nos iban a tumbar. No, eso va para allá, eso va para Pan Sport. Espérame un segundo, porque quiero ir con Víctor Muñoz y quedarme con el primer punto que usted señala, representante Ocampo, y es el comité organizador. Si desde mayo del 2021 se sabía que había que crear un comité organizador,
¿por qué razón no se convocó? ¿Por qué no lo dejó armado el gobierno del presidente Iván Duque, don Víctor Muñoz? Pablo, ahí hay que hacer algunas precisiones y obviamente pues yo no voy a entrar en cantidad de afirmaciones sin sustento que en este momento hace el representante, y me voy a concentrar en los hechos ni en las especulaciones. Lo primero, que además recordemos que efectivamente, como se menciona, lo firma el ministro Lucena en representación del Gobierno Nacional, y hay un proceso de transición donde entra el ministro Guillermo, y es que cuando asume el ministro Guillermo, arrancan las mesas porque siempre es necesario hacer una serie de precisiones. Entonces, el proceso para hacer la firma y la conformación de esa comisión llevó a reuniones jurídicas entre Panam Sports, el Ministerio de Deporte y el resto de miembros que lo conforman hasta el mes de diciembre. ¿Qué pasa? También entramos en un periodo de ley de garantías, y eso hizo que durante 5 meses no se pudiera firmar en ese momento. Terminado todo el procedimiento electoral, se termina a afinar el documento jurídico y se firma el 4 de agosto. Documento que deja precisamente conformado ese comité. En eso, pues obviamente se tocaría entrar en la discusión con Panam Sports. Ellos fueron parte y fueron miembros, fueron de acuerdo y no objetaron ninguno de esos procedimientos. Lo segundo, que es muy importante mencionar, y es que ¿quiénes asumen la responsabilidad de ese comité organizador? Pues los mismos que firmaron el contrato ciudad. La gobernación, la alcaldía, la nación, el Comité Olímpico Colombiano y Panam Sports. Acá tratan de llevar a que son personas, sí, son las personas que representan estos entes jurídicos. Eso como para responder la primera pregunta, Juan Pablo. No sé si quiere que avance sobre pero dame un segundo, porque usted nos da, digamos, esta explicación que pues me parece tiene sentido de la ley de garantías, que entonces hace que ustedes no puedan firmar nada. Pero es que antes de la ley de garantías arrancó en diciembre. Uh-huh. Pero antes de diciembre tuvieron, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Tuvieron 7 meses para haber hecho el comité organizador. No puede ser que unas consultas y unos abogados se demore 7 meses. Y en cambio, luego les toca esperar otros tantos para poder hacer el contrato y perfeccionarlo todo a 3 días de entregar el gobierno, sin siquiera haber dejado el comité organizador. 7 meses para revisar qué. Sí, parte de los temas que se discutían de manera importante y que eso tomó bastante tiempo era si se creaba una entidad, y eso fue uno de los temas que llevó a esas discusiones. Eso hace parte de los que estuvieron en esas reuniones, que sería muy importante. Eso es mentira. Eso es mentira. Dice que no eso es mentira. Ahí la cambiar el contrato, Andrea. Pero oiga, representante, le voy a pedir un favor, representante. Déjeme que termine de responder Víctor Muñoz y vamos con usted. Permítame. Adelante, don Víctor. Entonces, ahí se dieron una serie de discusiones jurídicas encabezadas por el señor ministro Guillermo Herrera en ese momento, que llevó a lo que te implicaba afinar la creación de ese comité organizador, que en ese momento no tenía ningún propósito diferente a definir los mecanismos en cómo iba a funcionar. Ese comité en sí mismo no decidía sobre presupuesto, porque eso al final del día, como bien mencionó el representante, está acompañado de un documento COMPES, que sobre eso me referiré más adelante, para no hablar de todos los temas, sino concentrarme que 7 meses es mucho o es poco. Es que cuando usted está discutiendo jurídicamente componentes, no es uno mismo el que está definiendo los tiempos, sino en eso Panam Sport también toma sus tiempos, y en eso Panam Sport también tiene sus abogados, y obviamente esto hay que revisar con lupa todos los compromisos que se están asumiendo como nación. Sí, representante, antes usted iba a decir por qué Víctor Muñoz está faltando a la verdad. Adelante. Acabo de enviarles el contrato entre Panam Sport, firmado por el expresidente Duque, el ministro Lucena y todos los miembros del comité. En ese comité se establece claramente con anterioridad, como en ese documento, quiénes van a ser el comité. Es decir, no es cierto lo que está diciendo. Ya en el contrato del 21 de mayo se dice, como mínimo debe estar el ministro del deporte, el alcalde de la ciudad, un miembro del comité olímpico, dice quiénes deberán estar. Para hacer el comité no había que hacer ningún contrato. Lo podía nombrar el presidente por decreto, no hay que hacer ningún contrato para hacer el comité. Pero además el contrato les da a ellos 90 días para armar el comité, es decir, ellos su obligación es armar un comité, que no es cierto la discusión de una figura, no, en el contrato del 21 de mayo ya establece 3 puntos importantes. Hay un comité organizador,
¿sí? Y ese comité organizador será mínimo, estas personas deberán estar en ese comité organizador. Pero ya la habían acordado con Pan Am Sport desde marzo del 2021 cómo era la figura. Luego ellos no instalan nunca el comité y le incumplen a Pan Am Sport la póliza de $50 millones que le tienen que firmar. Esa póliza es la que Pan Am Sport reclama en la carta que tiene. Fuera de eso no dejan la plata para pagar el 2022. Es decir, lo que más le molesta a Pan Am Sport es que no hay la organización dedicada a hacer este tema de los juegos y ve que se han incumplido varias cartas que le envían. Entonces falta la verdad, porque en el contrato de Pan Am Sport establece cómo va a ser. Y lo segundo, cuando crean el convenio, lo que yo digo es que no deja compes ni dejan nada. No le dejan plata para financiar esto, nada, ni siquiera, oiga, hacen un convenio y no dicen cuánto cuestan los juegos. Firmaron un convenio asociativo por una plata indeterminada, es decir, si eso nos llega a costar $2.000 millones, hay que pagarlos porque ellos ni siquiera tuvieron la inteligencia o dedicación o responsabilidad de establecer cuánto es el presupuesto de los Juegos Panamericanos en Colombia. Eso fue lo que pasó y establece el convenio además que se escogerá un operador. Entonces ese convenio lo que hizo fue que le dio unas funciones. Función 1, escoger un operador. Y qué sorpresa, ¿sabe cuál fue el operador que escogieron? El Comité Olímpico Colombiano, un señor que en el comité organizador se dio 2 votos, es decir, luego que tiene 2 votos el presidente del Comité Olímpico. Los CHAR tienen 4 votos, el gobierno tiene 1, y escogieron un amigo que firmó el contrato con Pan Am Sport, el convenio asociativo, que es miembro del comité organizador que le corresponde escoger quién opera, el operador, y se escoge a él. Sí, representante. Lo que hicieron. Representante, yo quisiera saber cuál fue la primera vez que el gobierno del presidente Gustavo Petro o su ministra del Deporte pusieron la alerta, la alarma roja de que algo estaba pasando, porque hasta ahora estamos empezando a poder revisar todos esos documentos y todo eso que usted nos está mencionando. ¿En qué momento fue esa primera alerta? Porque además, si me perdona, Paula, de la misma forma en que yo le hago cuentas a Víctor Muñoz, diciéndole, mire, tuvieron 7 meses, y luego la ley de garantías, y luego tuvieron tiempo, pues usted me perdonará, representante Ocampo, pero es que del 7 de agosto del 2022 al 31 de diciembre, al 30 de diciembre de 2023, hay casi año y medio. En año y medio el gobierno no podía subsanar el desastre que les habían dejado. Había lo siguiente, Juan Pablo, ahí tiene razón, es decir, la ministra, digamos, comete varias imprecisiones frente al tema. 1, como el convenio La Plata no deja claro cuánto pone la nación, no deja claro a quién tiene que coger los compromisos económicos, es decir, no está establecido quién paga los $8 millones de la disputa. Hasta que nosotros tenemos entendido en el ministerio, Barranquilla asumía el compromiso porque la nación nunca había pagado eso. Entonces la nación no tenía un soporte jurídico para decir yo tengo que pagar eso, porque no hay un compromiso claro. Y creo que ahí es donde, digamos, falta la ministra, digamos, haber salido cuando en agosto que llega la carta, haber contado toda la verdad al país, el atraso que había, y tenían que haber solucionado una vez. Yo no estoy a favor de los Juegos Panamericanos, me parece que nosotros no estamos para gastarnos $800 millones para que vayan 400 deportistas nuestros, mientras con esa plata podemos beneficiar 3 millones de niños todos los días durante 4 años en un deporte. Entonces, aparte de que no estoy de acuerdo, la ministra sí debió, digamos, encarar, decir, mire, pasa este tema, reunirse con el alcalde Pumarejo y la gobernadora. Las primeras conversas tengo entendido que no se quieren hacer cargo de la deuda de la plata de Barranquilla, que no quieren asumir ningún compromiso, que el gobierno asumiera y el gobierno tenía marco jurídico para poder hacerlo. Pero entonces, sí, pero entonces no cree que ahí, semestre, no cree que entonces, representante, ahí es donde el presidente Petro sí se equivoca en su trino, porque es que él le echa toda la culpa al gobierno Duque. Y pues claro, mire, yo le voy a hacer un símil muy sencillo, representante. Usted vive en un edificio, en el edificio hay un ascensor, y el ascensor está un poquito dañado, pero los de la administración anterior no lo arreglaron. Cosa de vainas, cambia la administración, pasa año y medio y se cae el ascensor. ¿De quién es la culpa? ¿De la administración anterior que no pagó el mantenimiento o de la administración que lleva año y medio y tampoco lo hizo? Juan Pablo, lo que pasa es que la administración del gobierno Petro acordó con Pan Am Sport que hasta el 30 de enero podían pagar los $8 millones. Pero Pan Am Sport no fue por un problema del pago que ya el gobierno se ha comprometido, porque tenía hasta el 30 de enero. Por eso con el presidente dice, es una burla contra el país
es porque teníamos plazo hasta el 30 de enero y al 30 de enero se le podía cancelar. Pan Sport decidió no cubrir el plazo, no respetar el plazo con el gobierno colombiano y sencillamente liquidar el contrato o la oferta que se tenía. ¿Pero por qué lo hizo? Porque el gobierno Duque no dejó ni la póliza ni el comité organizador. Entonces, para Pan Sport es una cosa no seria porque hace parte de todo el movimiento olímpico de cómo se han desarrollado estos eventos a nivel internacional, pero el gobierno Petro tenía plazo hasta el 30, que fue lo que se acordó con Pan Sport en noviembre, y Pan Sport le incumplió al gobierno Petro el plazo que él mismo acordó con él. Sí. Esa es la verdad. Víctor Muñoz, exdirector del DAPRE durante el gobierno de Iván Duque. Usted ya nos dio sus explicaciones, las justificaciones, pero no hay ni una parte de responsabilidad por parte del gobierno Duque. Cógeme asesor, Andrea, cógeme asesor. Vuelvo al ejemplo del asesor, entendiendo todo lo que ustedes le endilgan al gobierno de Gustavo Petro, pero del gobierno Duque no hay un mea culpa, así sea un porcentaje mínimo respecto a lo que sucedió según ustedes. No, Andrea, lo primero, y en esto hay que mencionar, y a mí me da mucha pena, pero es que el representante enreda y confunde todas las cifras, y salir uno a justificar que es que había plazo hasta el 30 de enero, hombre, por lo menos le hace el acta que firmó la ministra donde decía que tocaba pagar $4 millones el 30 de diciembre y $4 millones el 30 de enero, pero además acta que firma en el mes de noviembre, 15 meses después de haber iniciado el gobierno del presidente Gustavo Petro, donde no convoca el comité que se conforma el 4 de agosto. Entonces, eso es hipocresía, representante, y eso es tratar de lavarse las culpas, y es, perdimos porque no se cumplió. Segundo, no se cumplió porque no se generó confianza, porque la ministra María Isabel salió a decirlo, que ella tampoco quería esos juegos, están las declaraciones. Eso lo entiendo, que usted le dice, venga, asuma responsabilidad gobierno Duque, pero hay alguna parte del gobierno, del gobierno Petro, pero ¿hay alguna parte de responsabilidad del gobierno Duque o no? Claro, ninguna. Sí. En este momento, y mirando hacia atrás, claramente nos cae la responsabilidad de no haber logrado tener con anticipación, y no el 4 de agosto, ese comité organizador conformado, y eso es la responsabilidad que a nosotros nos cabe, y incluso le diría al ministro Guillermo es no haber pagado y no haber logrado pagar más, porque más que estuviéramos en el proceso de transición en empalme, porque eso es una aposta que ya nos dimos cuenta que haberle entregado fue algo que no se terminó honrando como país. Claro que nos cae responsabilidad en esa primera negociación del contrato, en el tema de haber sido más explícitos para haber dejado cronogramas más fijos, pero recordemos que estos son temas casi que contratos de adhesión. Estos no son contratos donde usted simplemente son que va negociando, se va ajustando. Estos son, digamos que temas donde se apega uno a las normas generales. Bien, eso es importante. Sí, perfecto no es. Ajá. Esas cosas, como todos los contratos tienen precisamente cláusulas que le permiten a uno ir ajustando, ir arreglando, cuando se presentan disputas, irlo resolviendo, ir encontrando la manera de avanzar. Haberlo escuchado a usted, Víctor Muñoz, como director del DAPRE del gobierno de Iván Duque, diciendo sí, nos cae una responsabilidad. Representante Alejandro Campo, pese a todos los argumentos, o que son más bien muy importantes referente a lo que usted defiende también de la gestión del presidente de Gustavo Petro, pero también hay una responsabilidad del actual gobierno. ¿Se falló de la ministra o no? Claro, obviamente que hay responsabilidad. Yo le decía ahora, el gobierno tuvo que haber hecho cosas más urgentes, más rápido. Lo que sí quiero precisar es que yo no estoy confundiendo. Ahí les envié el contrato, el cronograma está muy detallado. El presidente Duque incumplió 5 elementos del contrato que firmó con Pan Sport. La verdad, como les dije, estaba detallado el comité organizador, solo tenés que convocarlo. Y lo que hicieron fue un contrato para poder beneficiar a los amigos, porque es un contrato hecho entre todos los miembros de Cambio Radical, para llevarse una plata y embalarle a Colombia con $800 millones. Oiga, fueron tan irresponsables que ni siquiera sabían cuánto costaban el pueblo, por una cantidad indeterminada. ¿En qué cabeza cabe la Procuraduría? Debería haberlos investigado y la Fiscalía haberles un proceso. ¿Cómo se les ocurre comprometer la plata de los colombianos de manera infinita? ¿En qué cabeza cabe, por Dios, firmar un convenio con cantidad indeterminada, faltando 4 días para el nuevo presidente? Sí. Son irresponsables. Ellos incumplieron y el contrato que hicieron es leonino. Es totalmente, y les digo, no fue en las mismas condiciones que se firmó para Chile ni para Perú. Bien. Aquí hay gato encerrado en ese contrato de esos tipos. Y les digo una cosa, Duque incumplió, el presidente Petro no alcanzó a resolver la dificultad que tenía y también les cabe culpa. Exacto, es que ahí es donde el asunto representante,
vale la pena, haberlo solucionado. vale la pena mirarse siempre al espejo. Siempre vale la pena mirarse al Cuando eligen espejo. un gobierno lo eligen para solucionar, eligen para resolver los problemas. Lo que no está bien es decir que fue culpa de Petro, no. Bien. Recibió un problema y la ministra no lo resolvió. Y yo creo que además dieron decir al país que nosotros no tenemos con qué hacer los Juegos Bien. Panamericanos Listo. con 800 y $1.000.000. Andrea, he de señalar que de alguna forma usted ha logrado que por lo menos las dos partes invitadas Reconozcan responsabilidad. una parte de responsabilidad. Y es que a veces es bueno eso. En lugar de estarse echando culpas unos a otros, es mirarse al espejo y decir, oiga, sí, ¿sabe qué? Yo sí la embarré, usted también, aceptémoslo juntos. Sí. Pero no seguir incendiando el país, porque es que finalmente a esto es para lo único que sirve, incendiar al país, diciendo, no solamente él, no solamente el otro. En fin. A don Víctor Muñoz, al representante Alejandro Campo, muchas gracias por estar con nosotros. Una pausa cortica, sigue la W.